Mucho gusto, soy el doctor Ramiro Ruiz de García. Yo soy psiquiatra, neuropsiquiatra y especialista en neurología cognitiva, y hoy vamos a platicar sobre epilepsia en enfermedad de Alzheimer. Es un gusto para mí estar nuevamente en el simposio iberoamericano del Día Mundial de Alzheimer. Entonces, comenzamos hablando por qué es importante este tema. ¿Por qué es importante la epilepsia en enfermedad de Alzheimer? Básicamente estos son los puntos que vamos a ir tocando a lo largo de la plática. La epilepsia es más frecuente en la población adulto mayor con enfermedades neurodegenerativas comparados a personas adultos mayores sanos. Y dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la epilepsia es más frecuente todavía en enfermedad de Alzheimer. Uno de los grandes retos de este tema en particular es que es muy difícil de detectar debido a que las crisis de epilepsia en personas con enfermedad de Alzheimer usualmente son focales. Esto quiere decir que muchas veces tienen manifestaciones que no se ven, solamente se sienten o se experimentan por parte del paciente, y si no se interrogan o no se sospechan, complica mucho el diagnóstico. La epilepsia en enfermedad de Alzheimer es muy importante porque empeora el desempeño cognitivo y también empeora el pronóstico. Es decir, pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen epilepsia usualmente tienen un declive cognitivo más rápido que aquellos que no tienen epilepsia. Esta es la clasificación de epilepsia de la ILAI del 2017, que es la última clasificación. Y si se fijan, tenemos en el lado izquierdo todas las que comienzan de manera focal. Estas son las que más frecuentemente se encuentran presentes en las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. No todas las crisis alteran la conciencia. Puede haber crisis de epilepsia en las que la conciencia está preservada, como viene aquí esta clasificación en el lado izquierdo, y eso puede complicar aún más el diagnóstico. Usualmente pensamos que forzosamente una persona que está teniendo una crisis de epilepsia tiene que tener alguna alteración en la conciencia, pero eso no siempre es necesario para definir que alguien tenga crisis de epilepsia focales. Entonces, las crisis de epilepsia focales con inicio focal pueden ser motoras, como automatismos, pacientes que tienen automatismos motores. Había un paciente que se persinaba y esa era su crisis de epilepsia. Ese es un automatismo motor. Puede haber crisis atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, movimientos hipercinéticos, mioclonías y crisis tónicas. Sin embargo, también hay crisis focales de inicio no motor, como las autonómicas de tensión del comportamiento, el arresto del comportamiento, que es muy frecuente en personas adultas mayores. Alteraciones cognitivas, emocionales y sensoriales. Particularmente estas crisis focales de inicio no motor son aún más difíciles de diagnosticar que las que tienen inicio motor, porque no podemos ver estos síntomas, solamente los experimenta el paciente, y hay que tener bien en cuenta todo esto en nuestro interrogatorio. Aparte de esto, un gran problema es que la mayoría de las presentaciones de epilepsia en enfermedad de Alzheimer son crisis focales sensoriales. Bueno, reforzando este punto. Pero aquí el gran problema es que los electroencefalogramas de superficie
sin actividad epiléptica no descartan el diagnóstico de epilepsia, porque muchas veces estas crisis focales no tienen como tal alguna representación en el electroencefalograma, porque vienen de zonas muy profundas del cerebro que a veces no se pueden registrar con un electroencefalograma de superficie. Por lo tanto hay que tener una sospecha clínica alta, y vamos a ver en quién puede incrementar esa sospecha clínica. Aproximadamente 10 al 64% de pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen o tendrán epilepsia. Esto es más frecuente en Alzheimer de inicio temprano, es decir, menos de 65 años, y es más común en presentaciones monogenéticas de Alzheimer o Alzheimer familiar. La presencia de mioclonus incrementa el riesgo 7.7 veces. Y la epilepsia, como ya lo comentábamos, acelera el deterioro cognitivo, incrementa la mortalidad, empeora el pronóstico en términos generales. Vamos a ver algunos sustratos fisiopatológicos de manera breve, pero en teoría no se sabe si la epilepsia es una causa o consecuencia de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, puntos importantes: personas más jóvenes o inicio temprano que tengan mioclonías, probablemente algunas presentaciones de Alzheimer genético. En esos pacientes hay que tener una alta sospecha, sobre todo cuando el deterioro cognitivo es más acelerado de lo esperado para la historia natural de la enfermedad de Alzheimer. Existe una vertiente de investigación muy interesante en el que se propone a la epilepsia de inicio tardío como una presentación atípica, por así decirlo, de enfermedad de Alzheimer. En todos estos estudios que vienen aquí reportados en esta tabla, son pacientes que se incluyeron, que debutaron con epilepsia de inicio tardío y a lo largo de los años desarrollaron enfermedad de Alzheimer. Entonces, se cree que que los mismos cambios histopatológicos que ocurren en la enfermedad de Alzheimer, en algunas personas, por razones que no están del todo bien documentadas, en vez de comenzar con el síndrome amnésico hipocámpico clásico o con algún síntoma cognitivo focal, como en algunas presentaciones atípicas de Alzheimer, aquí el síntoma focal que presentan es epilepsia de inicio focal, es decir, no tendrían como una presentación cognitiva inicial. Sin embargo, a lo largo de los años van desarrollando este fenotipo clásico de enfermedad de Alzheimer. Pero es un punto de vista interesante que necesita seguir explorándose para documentar si pudiera realmente haber presentaciones con epilepsia de inicio focal en enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo son las crisis de epilepsia en enfermedad de Alzheimer? Nuevamente, lo más común son crisis focales no motoras, es decir, muy difícil de distinguir, muy difícil de ver en un paciente. Estas cosas se tienen que preguntar y sospechar, porque nunca se van a ver. Pueden confundirse con los propios síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer. Y un tip es que en epilepsia los síntomas son de corta duración y son estereotipados, como el caso que les comenté del paciente que se persinaba de manera súbita y de manera súbita también dejaba de hacerlo, y posterior a esto refería un poco de cansancio y algo de confusión. Estas son las características más comunes: amnesias transitorias, déjà vu, arresto de la conducta o del habla, miedo o euforia y alteraciones sensoperceptuales. Es decir, casi todas estas alteraciones de crisis epilépticas focales nos localizan hacia las regiones temporales mediales, mismas que son las más afectadas histopatológicamente en enfermedad de Alzheimer. Tiene mucho sentido esto. Muy importante considerar los datos autonómicos y síntomas posictales. Un paciente con enfermedad de Alzheimer que de repente
tenga algún episodio de agitación súbita, pues probablemente esté en un episodio post-ictal, sobre todo cuando no hay un desencadenante ambiental que haga que ese paciente se irrite. Todo esto hay que irlo integrando para que incremente nuestra sospecha diagnóstica y considerar iniciar algún tratamiento que mejore el pronóstico de esa persona. Estos son estudios que se han hecho de la prevalencia de epilepsia en pacientes con enfermedad de Alzheimer. La realidad de las cosas es que la mayoría de los estudios son muy heterogéneos y es probable que por eso los números que vemos aquí también son tan heterogéneos. Sin embargo, lo que salta a la vista de manera rápida es que es muy frecuente la epilepsia en enfermedad de Alzheimer, ¿no? Con rangos, al menos en estos estudios, desde 1.82 hasta superando el 30%, lo cual es bastante alto. La realidad de las cosas es que se cree que pudiera llegar a ser más alto si se sistematizan los estudios y los métodos de monitoreo, porque la mayoría de estos estudios no utilizaron monitoreos prolongados y solamente por obvias razones utilizaron electroencefalogramas de superficie. Es poco ético abordarlos haciendo registros profundos cuando realmente el paciente tiene enfermedad de Alzheimer y no se está abordando como para un protocolo de cirugía de epilepsia o algo por el estilo, ¿no? A esto me refiero yo con que es muy difícil a veces hacer el diagnóstico, porque básicamente la estructura que se afecta en las crisis focales en enfermedad de Alzheimer es la misma que se afecta por los propios cambios histopatológicos en la enfermedad de Alzheimer, que es el hipocampo. Del lado izquierdo tenemos una persona sana una persona joven con epilepsia mesial del lóbulo temporal, y del lado derecho una persona adulta mayor con enfermedad de Alzheimer con atrofia del hipocampo. Si vemos del lado izquierdo se ve la zona del hipocampo un poco brillante. Eso quiere decir que ese hipocampo está esclerosado por epilepsia mesial temporal. Eso puede provocar Alzheimer, podría ser, hay algunas hipótesis, sin embargo, pues no es la única explicación. Ya sabemos que para enfermedad de Alzheimer hay muchísimos factores de riesgo asociados. Hay ciertas asociaciones entre epilepsia y enfermedad de Alzheimer. Para continuar con este tema, estos son distintos estudios. Miren, de 101 pacientes con epilepsia mesial temporal, 10 presentaron patología amiloidea en hipocampo. Se ha visto correlación con edades más avanzadas, aunque este solamente es un estudio. Este estudio de los 33 pacientes es muy interesante. Aquí se incluyeron 33 pacientes de entre 50 y 65 años de edad con epilepsia mesial temporal, a los que les resecaron las estructuras del lóbulo temporal como una cirugía curativa para epilepsia. Sin embargo, en el análisis histopatológico de estas personas, 31, es decir, el 94% tenían histopatología de proteína tau hiperfosforilada, y esto tuvo una correlación con peor desempeño en memoria verbal y lenguaje un año posterior al diagnóstico de epilepsia mesial temporal. Esto es muy interesante. Y tanto una como otra pueden tener esclerosis hipocámpica. Básicamente los mecanismos fisiopatológicos se resumen en que los cambios amiloideos y de tau incrementan el glutamato, y esto hace que se disregulen ciertos receptores y canales de calcio, y esto puede promover la actividad epiléptica. Recientemente también se habla de la glicoproteína de vesícula sináptica A2, que tiene tanto roles patológicos en epilepsia y en enfermedad de Alzheimer como un potencial sustrato en común, aparte
del glutamato. Básicamente todo es secundario al incremento de beta amiloide, más que de proteína tau fosforilada. Eso es extraño, pero al menos es lo que se ha reportado hasta el momento. La interacción epilepsia-enfermedad de Alzheimer, si nos vamos de adelante hacia atrás, vemos que en el ámbito clínico el deterioro cognitivo es más acelerado, y esto ocurre por todos los cambios a nivel de las conexiones cerebrales que se alteran más cuando un paciente tiene enfermedad de Alzheimer y epilepsia que cuando solamente tiene enfermedad de Alzheimer. A fin de cuentas, todo esto ocurre por los mismos cambios histopatológicos descritos ya en enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto es un caso de un femenino de 68 años con historia progresiva de 7 años de problemas mnésicos y de navegación. Hace 5 años se realizó el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y fue tratada con 10 miligramos de donepezilo, y actualmente tiene episodios focales en los que tiene el resto de la conducta, deja de hablar desde hace 6 meses y su mini mental ha disminuido de 22 puntos hasta 13 en el último trimestre, lo cual ya nos dice que algo está pasando, ¿no? Su EEG aquí sí demostró actividad epiléptica y se inició manejo con la motrigina y la paciente mejoró. No siempre, de hecho es lo más común que el electroencefalograma salga sin datos de actividad epiléptica, porque les digo que la epilepsia en Alzheimer viene de todas estas regiones muy profundas, son crisis focales, y a veces no hay crisis. Hay otras en las que no se puede comprobar la clínica de la persona con epilepsia, con enfermedad de Alzheimer en la que se sospecha epilepsia, y el EEG puede tener actividad epileptiforme subclínica, y esto también se ha relacionado con deterioro, con un incremento acelerado en el deterioro cognitivo. Es discutible si esto se trata o no. Básicamente, si este paciente tiene fluctuaciones cognitivas, progresión más rápida de lo habitual, tiene mioclonías, tal vez tenga Alzheimer de inicio temprano, creo que definitivamente hay que tratarlo. El tratamiento básicamente es con levetiracetam o la motrigina, es lo que más tiene evidencia. Incluso con levetiracetam se han hecho algunos ensayos clínicos para deterioro cognitivo como tal, y los beneficios de la lamotrigina es que también es un antidepresivo que puede ayudar conductualmente a una persona que tenga irritabilidad por depresión, etc. Fenobarbital y ácido valproico menos recomendables por los efectos adversos que pueden llegar a tener. Y por último, es importante recordar que no todos los síntomas paroxísticos, es decir, cambios de la conducta abruptos, sensaciones extrañas paroxísticas que nos hagan pensar en crisis focales, no siempre equivalen a epilepsia en enfermedad de Alzheimer. Recordemos que los pacientes con enfermedad de Alzheimer pueden tener microsangrados y pueden tener eventos neurológicos transitorios por amiloidopatía, sobre todo aquellos que ya tengan evidencia de microsangrados o siderosis superficial. Estos síntomas pueden ser muy similares a los de crisis focales, prácticamente indistinguibles en muchas ocasiones desde el punto de vista clínico. Sin embargo, aquí la imagen muchas veces es muy elocuente con el tipo de síntoma que le está dando al paciente. Eventos vasculares cerebrales, ataques isquémicos transitorios. Recordemos que los factores de riesgo cardiovascular también son factores de riesgo para Alzheimer, y un paciente con enfermedad de Alzheimer, claro que tiene los mismos riesgos que una persona que no tenga enfermedad de Alzheimer para sufrir estos eventos. Y por último, el delirium, muy común en personas con deterioro cognitivo. Por lo tanto, hay que considerar todos estos diagnósticos diferenciales en el abordaje de un paciente con enfermedad de Alzheimer en el que estemos sospechando epilepsia.
Las direcciones futuras, prácticamente realizar estudios histopatológicos, realizar potenciales fenotipos clínicos, describirlos tomando en cuenta los estudios histopatológicos, desarrollar ensayos clínicos que potencialmente podrían mejorar a las personas con enfermedad de Alzheimer y epilepsia. Como conclusiones, debido a la dificultad diagnóstica, hay que sospechar sí o sí de epilepsia. Esto es algo activo, hay que hacerlo activamente. La epilepsia como presentación inicial de enfermedad de Alzheimer es debatido. Posiblemente se comparten los sustratos fisiopatológicos. Hay que considerar factores de riesgo para el potencial inicio de tratamiento, y el tratamiento mejora la cognición y la conducta en las personas con enfermedad de Alzheimer. Las mejores opciones: levetiracetam y lamotrigina. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Aquí tienen mi contacto por si llegara a haber alguna duda.